amigos, sean bienvenidos a la exposición de la unidad número 4 de la materia de Desarrollo del Pensamiento. Somos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias de la Educación e Idiomas, carrera Educación Básica. Como en tema general tenemos preguntas y desarrollo del pensamiento crítico. Primero nos ponemos a pensar o nos quedamos con la duda de qué es el pensamiento crítico. Existen varias ideas para poder definir el pensamiento crítico, pero una de ellas se puede decir que es la habilidad que tiene para analizar hechos, para analizar ideas. De la misma manera, es un tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar ideas. Su principal función es la que sirve para relevar las ideas y a la misma vez de evaluarlas. Esto quiere decir que las preguntas promueven el pensamiento crítico, ya que los docentes ocupan este método para que sus estudiantes puedan profundizar más sobre el tema. A continuación, mis compañeros darán a conocer más a profundidad sobre este tema. El arte de formular buenas preguntas. Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzcan más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. John Ciardi. El arte de formular preguntas es una de las características del pensamiento analítico crítico, como lo plantea Richard Paul y Linda Elder. Ellos especifican que, para nosotros, la calidad de la vida determina la calidad de nuestro pensamiento, la calidad del pensamiento la determina la calidad de las preguntas, ya que las preguntas son la máquina, la fuerza impulsada del pensamiento. Sin preguntas sobre qué pensar, sin las preguntas esenciales, muchas veces no lograríamos un pensamiento significativo o sustancial. A continuación, características de las buenas preguntas. 1. Estas deben ser inteligentes e impactar para que así se permitan la búsqueda de nuevas respuestas, ideas y preguntas. 2. Las preguntas deben ser abiertas, que permitan promover el diálogo, el debate y la reflexión. Deben estar planteadas desde un contexto real o problemática específica para que conduzcan a aplicarse y utilizando sus conocimientos de investigación. 3. Las preguntas deben ser complejas y expresar un problema o una necesidad de información, para que así, al responderla, necesiten los conocimientos previos. 4. Las preguntas deben ser relevantes y despertar el interés, la curiosidad, que les permita discusiones de carácter productivo entre las preguntas nuevas. En esta unidad hablaremos del arte de hacer preguntas, en específico preguntas esenciales. El arte de formular preguntas es una de las características del pensamiento analítico y crítico. Cuando te haces preguntas esenciales, tratas con lo que es necesario, relevante e indispensable al asunto que tienes ante ti. Reconoces lo que está en la esencia de la materia. Tu pensamiento está firme y disciplinado. Estás preparado para aprender. Eres intelectualmente capaz de encontrar tu camino. Para tener éxito en la vida, tú necesitas hacerte preguntas esenciales. Por ejemplo, cuando lees, cuando escribes y cuando hablas, cuando interactúas con los medios informativos y en Internet. En resumen, cuando pensamos, tenemos un propósito, dentro de un punto de vista basado en suposiciones, que llevan implicaciones y consecuencias. A continuación te ayudaré con una guía completa y ejemplos de preguntas a cada propósito. 1. Cuestionar metas y propósitos. Todo pensamiento refleja una agenda o propósito. Tú no comprendes del todo el pensar de una persona hasta que entiendas el propósito del pensar. Las preguntas que enfocan en el propósito del pensar incluyen: ¿qué trato de lograr aquí? ¿Cuál es mi meta o tarea principal en esta línea del pensamiento? 2. Cuestionar las preguntas. Todo pensamiento responde a una pregunta. Tú no comprendes del todo una idea hasta que entiendes de dónde salió la pregunta. Las preguntas que enfocan preguntas sobre el pensar incluyen: no estoy seguro sobre exactamente qué pregunta usted hace. ¿Puede explicarla? 3. Cuestionar la información, los datos y la experiencia. Todos los pensamientos presuponen una base de información. Tú no comprendes del todo el pensamiento hasta que comprendas la información de trasfondo, hechos, datos, experiencias, que la apoya o la inferma. ¿En qué información basa su comentario? ¿Qué experiencia te convenció sobre esto? 4. Cuestionar inferencias y conclusiones. Todo el pensamiento requiere trazar inferencias, llegar a conclusiones, crear el significado. Tú no comprendes del todo un pensamiento hasta que comprendas las inferencias que lo han formado. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Puedes explicar tu razonamiento? Mi tema es la estructura del pensamiento. Primero, empecemos recordando el concepto de pensamiento.
que son las ideas que una persona puede formar sobre algún tema en específico y a la vez sacar conclusiones lógicas. Para que se dé un pensamiento se necesita que existan imágenes o conceptos. Las formas del pensamiento consisten en la estructura que los pensamientos adoptan independientemente de los contenidos que se refieren. La estructura del pensamiento es idea, que es el concepto donde se da la idea en general, o la representación mental de un objeto. Se clasifica en tres: comprensión, extensión y mutua oposición. Juicio. Es cualquier información que se da a conocer si es falsa o verdadera. Se distinguen en analíticos y sintéticos. Y su clasificación es cantidad, calidad, relación y modalidad. Y por último tenemos el razonamiento. Es el modo donde se adquiere conocimientos y se puede extraer conclusiones. La pregunta que nos hacen aquí es: ¿qué nos permiten las imágenes? Las imágenes nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente. También nos permite utilizar formas concretas para representar ideas complejas. Como conclusión, podemos decir que las imágenes son parte importante del pensamiento y la cognición. Cuestionar las preguntas y los conceptos. El arte de formular preguntas es una de las características del pensamiento analítico crítico, como lo plantean Richard Paul y Linda Helder. La calidad de nuestras vidas la determina la calidad de nuestros pensamientos, que a su vez determina cómo hacer unas preguntas, ya que las preguntas son las fuerzas que impulsan el pensamiento. Sin las preguntas no tendríamos sobre qué pensar. Estructuras universales del pensamiento o partes del pensamiento. Tenemos un propósito. ¿Cuál es mi propósito fundamental? Dentro de un punto de vista, ¿cuál es la pregunta clave que trato de contestar? Basado en suposiciones, ¿qué información necesito para contestar las preguntas? ¿Qué llevan implicaciones y consecuencias? ¿Cuál es el concepto más básico de la pregunta? Usamos datos, hechos y experiencias. ¿Qué suposiciones utilizo en mi razonamiento? Para hacer inferencias y emitir juicio. ¿Cuál es mi punto de vista en cuanto al asunto? Basados en conceptos y teorías, ¿cuáles son mis inferencias o consecuencias fundamentales? Al intentar contestar una pregunta o resolver el problema, ¿cuáles son las implicaciones en mi razonamiento? Cuestionar conceptos e ideas. Todo pensamiento conlleva la aplicación de conceptos. Tú no comprendes del todo un pensamiento hasta que comprendes los conceptos que lo definen y le dan forma. Las preguntas que enfocan en los conceptos del pensamiento incluyen: ¿cuál es la idea principal o la idea central que usas en tu razonamiento? Cuestionar las preguntas. Todo pensamiento responde a una pregunta. Tú no comprendes del todo una idea hasta que entiendes de dónde salió la pregunta. No estoy seguro exactamente de qué pregunta usted hace. La pregunta en mi mente ¿está de acuerdo o ve otra pregunta en el asunto? Continuamos con cuáles son las habilidades de la mente. Primero, ¿qué son las habilidades de la mente? Las habilidades de la mente son características y capacidades propias de cada ser humano, que pueden ser consideradas como una destreza o habilidad que nos ayuda en la ejecución de una cosa o un acto que han sido aprendidos para poder ejecutarlos con rapidez en cualquier circunstancia o momento de la vida. ¿Cómo se utilizan las habilidades de la mente? Las habilidades de la mente son utilizadas o se aplican a cualquier situación del aprendizaje de manera consciente e inconsciente, que puede ser de forma natural. Algunas habilidades de la mente son las siguientes. Comprensión verbal. Es la habilidad para entender ideas expresadas en palabras. Esta habilidad es esencial para todo tipo de actividades en las que la información se obtiene a través de una lectura. Comprensión espacial. Es la habilidad de visualizar objetos en 2 o 3 dimensiones a través de la formación de un modelo mental del mundo. Personas con esta habilidad tienen la facilidad para tener una buena apreciación del arte. Raciocinio. Esta habilidad se caracteriza por la facilidad para solucionar los problemas basados en deducciones lógicas. Números. Algunas de las personas que poseen esta habilidad son, por ejemplo, los matemáticos, contadores, científicos y analistas de sistemas, físicos, entre otros. Fluidez verbal. Es la habilidad de hablar con facilidad, ya sea frente a un grupo de personas o a través de exposiciones, debates grupales, etc. También estas personas se las caracteriza por la facilidad de escribir libros, redactar cualquier tipo de documentos, o algunas personas que poseen esta habilidad son escritores. Calidad del pensamiento. Calidad del pensamiento significa contar con un pensamiento de buena calidad, en la cual implica desarrollar hábitos del pensamiento. Y estos deben ser
metacognitivo, crítico y creativo. El metacognitivo es el conocimiento y reflexión del propio pensamiento, que nos permite regularlo y evaluarlo. El crítico es el examen y evaluación reflexiva de creencias y acciones que nos permiten sustentar nuestras propias creencias. Creativo es la combinación de ideas en forma original y flexible que generalmente lleva a una producción. Dentro de la calidad del pensamiento, también nos permite alcanzar el aprendizaje profundo y significativo. Y esto a su vez se desarrollan en 3 diferentes niveles. Nivel 1. Reproducir información. Es el aprendizaje superficial que corresponde a la reproducción de información, donde el aprendizaje reconoce o evoca información previamente conocida. Nivel 2. Operar con la información. Es el aprendizaje intermedio que permite operar con la información. Es decir, el aprendiz debe realizar operaciones mentales con contenidos explícitos, proporcionados por alguna fuente. Nivel 3. Creación personal a partir de la información. Es el aprendizaje de mayor profundidad que exige una reelaboración personal y original del contenido y que le permite al alumno agregar dimensiones de la información que no han sido explicitadas. Este tema a exponer es problemas y definición y resultado de la calidad del pensamiento. La calidad del pensamiento es un modo de pensar sobre cualquier tema o contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de sus estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a los estándares intelectuales. ¿Qué significa todo esto? Que contar con un pensamiento de buena calidad implica que el menor obtenga una reflexión crítica, creativa y metacognitiva. Problema. Es parte de nuestra naturaleza pensar que una gran parte de nuestro pensamiento es arbitrario, parcializado, distorsionado, desinformado o prejuiciado. Todo lo que hacemos, producimos o en nuestra calidad de vida depende de la calidad del pensamiento. Se define como lo más importante al pensamiento crítico y se desarrollan en sus ventajas como herramienta o análisis para evaluar o clarificar, analizar y resolver. Existen muchas técnicas para la resolución de problemas: lluvia de ideas, pensamiento sistemático, diagramas, mapas mentales, diagramas de afinidad. ¿Cómo usarlo para la solución de un problema? Existen varios pasos para este método. Paso 1, identificación del problema. Paso 2, análisis del problema. Paso 3, generar soluciones y potenciales en el problema. Paso 4, toma de decisiones y planificación de acción. Paso 5, implementación de solución de un problema. Paso 6, evaluación de la solución. ¿En qué resulta todo esto? Que consiste en la generación de opciones o posibilidades para rutas a seguir para hacer cambios alrededor de nuestra situación que genera inconformidad. Una lista de cotejos para razonar. En esta lista tenemos como el punto número 1 que todo razonamiento tiene un propósito. En el número 2, todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Punto número 3, todo razonamiento se fundamenta en supuestos. Punto número 4, todo razonamiento se hace desde una perspectiva. Punto número 5, todo razonamiento se fundamenta en datos, información y evidencia. Punto número 6, todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que simultáneamente le dan forma. Punto número 7, todo razonamiento contiene inferencias e interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones y que dan significado a los datos. Punto número 8, todo razonamiento tiene o fin o tiene implicaciones y consecuencias. Algunas preguntas que se usan en los elementos del pensamiento, ya sea un trabajo, una actividad o una lectura asignada, se clasifican en: número 1, propósito, y sus preguntas son: ¿qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? Número 2, información, y sus preguntas son: ¿qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver esta pregunta? Número 3, inferencias y conclusiones, y sus preguntas son: ¿cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Número 4, conceptos, y sus preguntas son: ¿cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? Número 5, supuestos, y sus preguntas son: ¿qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? Número 6, implicaciones y consecuencias, y sus preguntas son: si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? Número 7, puntos de vista, y sus preguntas son:
¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? Número 8. Preguntas. Y sus preguntas serían: ¿qué pregunta estoy formulando? ¿Qué pregunta estoy respondiendo? Voy a hablar sobre el tema formulación de preguntas complejas interdisciplinarias. Cuando se trata de una pregunta compleja, es aconsejable enfocar las preguntas previas formulando preguntas de acuerdo al campo o la disciplina, como economía, psicología, biología, educación, entre otras. Ejemplos de preguntas interdisciplinarias. ¿Cuáles son los métodos que permiten modificar la inteligencia? ¿Qué factores biológicos y culturales influyen en el desarrollo intelectual? ¿De qué manera la educación aporta al desarrollo de la inteligencia? ¿Cuáles son las teorías psicológicas del desarrollo intelectual? Una pregunta está clara cuando sabemos precisamente que está correcta para contestarla. No tratar de contestar una pregunta hasta saber exactamente que esté bien formulada. Para tener éxitos en la vida, se necesita realizar buenas preguntas que nos ayudarán en el ámbito profesional. El tema es cuestionar datos, información y experiencia. Todos los pensamientos de una base de información. Presuma que usted no comprende del todo el pensamiento hasta que comprende la información de trasfondo que usó el escritor, hechos, datos y experiencia. ¿Qué es una pregunta empírica? Es el intento por salir de la ignorancia desde los distintos ámbitos del ser humano. Surgen los siguientes tipos de preguntas. ¿Qué información se basa su comentario? ¿Qué experiencia le convenció sobre esto? ¿Puede estar distorsionada su experiencia? ¿Cómo sabemos que esta información es precisa? Existen dos clases de preguntas empíricas. Pueden ser simples o compuestas, preguntas determinadas. PER, preguntas empíricas resueltas. No resueltas todavía, preguntas sin contestación legítima. PERS, preguntas empíricas sin respuesta. Cuestionar las preguntas. Con frecuencia podemos resolver una pregunta compleja por medio de preguntas más simples. Dividir la pregunta en otras más simples. Escriba la pregunta principal. Formule las preguntas que piense que tiene que resolver. Preguntas complejas interdisciplinarias. Para aquellas preguntas que tocan más de un campo del pensamiento, plantee por cada campo de pensamiento que sea evaluado. Formule una pregunta que lo obligue a considerar complejidades de otra manera que no vería. Las decisiones son parte de nuestra vida cotidiana, sean grandes o pequeñas, decisiones racionales y decisiones irracionales. Y por último punto, la solución de problemas. La mayoría de los puntos que destacamos sobre la toma de decisiones aplican también en cómo resolver problemas. Los problemas se pueden dividir en problemas que vienen de nuestras decisiones, problemas creados por otras personas, problemas que podemos resolver y los que no. Estándares intelectuales universales. Los estándares intelectuales universales son estándares que deben usarse para verificar la calidad del razonamiento. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Los autores Linda Elder y Richard Paul pusieron en práctica 7 estándares intelectuales que deben aplicarse al pensamiento cada vez que se quiera evaluar la calidad del razonamiento sobre un problema. Tomamos como punto de partida el pensamiento crítico, el cual es el proceso de analizar y evaluar al pensamiento con el propósito de mejorarlo. Para ayudar a los estudiantes que aprendan estos estándares, los docentes deben plantear preguntas que exploren su pensamiento, que responsabilicen su proceso, que sean interiorizadas como preguntas que ellos mismos deben plantearse, para reflexionarlas, analizarlas, criticarlas y practicarlas. El objetivo final es que estas preguntas se graben en los pensamientos de los estudiantes, que se conviertan en parte de su voz interior y los conduzcan a un razonamiento cada vez mejor. Los 7 estándares intelectuales son claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica. Hoy les voy a hablar acerca de 5 tipos de estándares intelectuales universales, entre los cuales tenemos claridad, exactitud, precisión, relevancia y profundidad. Primero, claridad. Radica en evitar la confusión, aplicando preguntas exactas y relevantes. Ejemplo de claridad tenemos: ¿podría expresar ese punto de otra manera? Segundo, exactitud. Describe detalladamente las variables de lo que se está tratando. Ejemplo, ¿esto es cierto?
Tercero, precisión. Especifica las características que hacen único e irrepetible a lo que se está describiendo. Ejemplo de precisión. ¿Podría ser más específico? Cuarto, relevancia. Indica la relación que tiene la pregunta con el asunto en cuestión. Ejemplo de relevancia tenemos: ¿esto es verdaderamente lógico? Quinto, profundidad. Contesta las preguntas con toda su complejidad, considerando los aspectos más importantes y significativos. Ejemplo de profundidad tenemos: ¿qué factores hacen que la pregunta o la respuesta sea más difícil? A continuación, les voy a dar una frase célebre acerca del pensamiento o el pensar. El pensar es el trabajo más difícil que puede existir. Quizás sea esta la razón por la que tan pocas personas lo practican. Autor intelectual de esta frase célebre, Henry Ford. Prosiguiendo con los tipos de estándares intelectuales universales, tenemos amplitud. Este estándar permite identificar y analizar con otro punto de vista diferentes a la lectura o a los argumentos de nuestro interlocutor, considerándose en sí que estos hayan sido tomados en cuenta. Como por ejemplo este estándar tenemos: habrá que considerar otra perspectiva. Lógica. Para evaluar el pensamiento es necesario analizar, descomponer el texto en partes y combinarlos entre sí. Como por ejemplo este estándar tenemos: ¿tendrá esto lógica? Importancia. Se debe dar prioridad a cada uno de los elementos de un trabajo a realizarse, ya sea por cualquier situación, problema, información, datos o ideas. Como por ejemplo este estándar tenemos: este es el problema más importante que se debe considerar. Justicia. Este estándar evalúa el pensamiento y su capacidad de ejercer favoritismo hacia su propia perspectiva. Como por ejemplo este estándar tenemos: ¿tengo un interés personal en este asunto? La importancia de las preguntas antes mencionadas sobre cada uno de los tipos de estándares universales radica en que permite obtener el conocimiento y la conciencia de los procedimientos de supervisión y de regulación que implementamos sobre nuestra actividad cognitiva al enfrentar cualquier tipo de aprendizaje. Lógica del artículo. Análisis. El propósito principal de este artículo es explicar el pensamiento crítico. Las preguntas claves que el autor trata de contestar son las siguientes. Número 1. ¿Qué es exactamente el pensamiento crítico? Número 2. ¿Por qué se considera tan indispensable? La información más importante de este artículo son las 6 habilidades esenciales para que se dé el pensamiento crítico, las cuales son interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Las inferencias o conclusiones de este artículo son: involucrar la comprensión de los métodos, de los principios, de las teorías y de la manera de adquirir el conocimiento, que es propio de las diferentes esferas intelectuales. Voy a hablar sobre las características intelectuales del pensamiento crítico. Entre ellas encontramos lo que es la humildad intelectual, donde la persona tiene que reconocer los límites de su propio conocimiento y no ser egocentrista, es decir, no pretender que sabe más de lo normal. La segunda característica que encontramos es la entereza intelectual, o más conocido como coraje, en donde la persona se arma de valentía en atender y entender los temas que no ha podido ver o lo que no le ha prestado mucha la atención adecuada. También tenemos la empatía intelectual, en donde la persona se tiene que poner en el lugar de los demás, escuchar sus argumentos, su punto de vista de los demás, y con eso reconstruir nuestro propio razonamiento y la elaboración, por ende, de nuestro pensar. También encontramos lo que es la autonomía, en donde básicamente se trata sobre la forma de pensar de nosotros mismos, en la que tenemos que aprender a pensar y aprender nuestro proceso mental de razonamiento por nosotros mismos. La integridad intelectual. La integridad intelectual, cuando hablamos de esta integridad, básicamente nos referimos a lo que es la honestidad, porque la honestidad entra como una importancia y una necesidad que debemos emplear en nuestros conocimientos y nuestros pensamientos. También encontramos lo que es la perseverancia. La perseverancia es ser perspicaz intelectualmente, es decir, no renunciar si nos encontramos en una situación compleja y seguir adelante con nuestros razonamientos.
La penúltima característica es la confianza en la razón. Se trata de escuchar los argumentos de los demás y con ello resolver los problemas con inteligencia. Hablar sobre evaluar el razonamiento. Primero que todo tenemos que definir lo que es el razonamiento. El razonamiento es el proceso por el cual una persona analiza una información. El razonamiento nos permite a la construcción de nuestros propios conocimientos, a la resolución de problemas o situaciones complejas que se nos presentan en cada día, y también nos permite a la toma de decisiones de los mismos problemas que nos pueden llevar a cabo del día. Cuando se trata de evaluar un razonamiento, se toman en cuenta las preguntas esenciales. Las preguntas esenciales son una característica de lo que es el pensamiento crítico, y cuando se habla de pensamiento crítico entra consigo el razonamiento. Entonces, por ende, las preguntas esenciales son una de las maneras más eficaces para evaluar nuestro razonamiento, dado que al momento de hacer preguntas estamos enfocándonos en un determinado tema, y el pensamiento también se enfoca en ese tema de un problema dado. El razonamiento se tiene que ser evaluado al momento de expresarlo, porque así demostramos nosotros una buena calidad de razonar. Criterios para evaluar el razonamiento. Antes que todo debemos saber qué es criterio y razonamiento. Criterio es la actitud que determina la valorización del grado de comportamiento asertivo humano. Razonamiento es la facultad o capacidad para resolver problemas y que nos permite extraer conclusiones aprendiendo de una manera consciente en los hechos. El razonamiento evaluativo es el proceso consciente de sintetizar las respuestas a las preguntas de nivel medio e inferior en juicios justificables. Si queremos evaluar este razonamiento en general, los pensadores educados y razonables usan criterios intelectuales para evaluar el razonamiento. Estos criterios incluyen claridad, precisión, exactitud, relevancia, profundidad, extensión, lógica e imparcialidad. Claridad, el pensar es siempre más o menos claro. Precisión, el pensar es siempre más o menos preciso. Exactitud, el pensar es siempre más o menos exacto. ¿Cómo podemos verificar para ver si es cierto? Relevancia, el pensar es siempre capaz de desviarse de su tarea, pregunta, problema o asunto a considerarse. Profundidad, el pensar puede funcionar en la superficie de las cosas o debajo de la superficie para asuntos más profundos. Extensión, el pensar puede ser ancho o estrecho. Lógica, el pensar es más o menos lógica. ¿Tiene sentido todo esto en su conjunto? Imparcialidad, el pensar puede ser más o menos imparcial. ¿Tengo conflictos de intereses en este asunto? Ahora vamos a ver algunos criterios para evaluar. Como tenemos propósito, pregunta, información, conceptos, supuestos, inferencias, puntos de vista e implicaciones. El propósito, ¿cuál es el propósito de que se está razonando? Pregunta, ¿se establece la pregunta con claridad? Información, ¿se citan experiencias, evidencias o información esenciales al asunto en cuestión? Conceptos, claridad, el autor, los conceptos y las claves. Supuesto, demuestra el autor sensibilidad hacia lo que da por hecho o presupone. Inferencia, se explica claramente la línea de razonamiento por la cual se llega a conclusiones. Punto de vista, demuestra el autor sensibilidad a otros puntos de vista. Implicaciones, se demuestra sensibilidad hacia las implicaciones y consecuencias de la postura asumida. Cuestionar a leer. Cuestionar se refiere a la acción en la cual alguien discute o pone en duda algún acontecimiento, hecho dudoso o un conocimiento. En sí, la palabra cuestionamiento implica una acción y un efecto. Los lectores cuestionan activamente lo que leen, cuestionan para comprender y cuestionan para evaluar lo que leen. También cuestionan para traer las ideas importantes a su pensamiento. Cuestionar al escribir. El escribir bien produce un trabajo escrito que debe ser claro y a la misma vez razonable. Antes de escribir es importante comprender claramente la lógica de su posición. Existen variedades de preguntas en las cuales está el propósito. ¿Cuál es el propósito al momento de escribir? Pregunta, ¿cuáles son las preguntas que intento contestar? Información, ¿cuál es la información que me va a ser necesaria? Inferencia, ¿de qué intento convencer al lector? Concepto, ¿cuáles son las ideas principales? Suposiciones, debo exponer explícitamente mis suposiciones. Punto de vista.
Este ha sido la exposición de la unidad 4 con los temas antes mencionados, esperando que sea de su agrado. Gracias por su atención.